antecedentes y fundamentos de la educación técnica tecnológica. Ahora sí. Bueno, a manera de introducción, ¿qué es política pública y qué es política educativa? No vamos a hacer una síntesis, no vamos a teorizar mucho esto, solamente como elemento introductorio. Y vamos a decir que toda política pública no es otra cosa que acciones gubernamentales. Son acciones del Estado central o de los subniveles estatales. En el caso boliviano tenemos 3 niveles generales de gobierno. El gobierno central, que tiene sede de gobierno en La Hollada o en la Ciudad Maravilla. Los gobiernos autónomos departamentales, que son las gobernaciones de cada departamento, y los gobiernos autónomos municipales. Principalmente esas 3 instancias estatales. Y las políticas públicas son acciones de estos 3 espacios de gobierno: nacional, local y regional. Estas acciones, ¿qué buscan? Buscan siempre dar una respuesta a ciertas demandas, primero de la población o de las necesidades que cree un sistema político, que deben ser resueltas, sea en salud, sea en justicia, sea en trabajo, sea en seguridad y en el caso nuestro en educación. Dicho de otro modo, una acción referida, por ejemplo, a mejorar las condiciones del acceso al derecho a la educación, como plantea la actual Constitución Política del Estado, o mejor dicho, nuestra Constitución Política del Estado, o una política referida a mejorar la calidad educativa, tema pendiente seguro por ahora del Estado central en ese tema, o una acción referida, ¿sí?, a mejorar las condiciones de desarrollo académico de los institutos técnicos tecnológicos del país, por ejemplo, como ha significado hasta 2019 o 2018, creo, sí, porque el 19 tenía ya otro formato, los encuentros de innovación e investigación, o mejor conocidos como ferias de institutos, cuyo objetivo como política de acción era el de mejorar el equipamiento. No si bueno, hemos sido criticados, quien habla unos informes enormes al respecto. ¿Por qué? Porque era desigual. Es decir, los institutos mejor equipados ganaban las ferias, los mejor equipados y tenían más equipamiento. Entonces no era desigual, pero se ha desarrollado. A eso se refiere, ¿ya? Se pueden entender como un uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales también, por ejemplo en salud, en seguridad, etc. ¿Ya? Solamente a manera de introducción. Ahora, esa es una política pública, pero una política educativa se denomina el conjunto de acciones desde el Estado que buscan optimizar las prácticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación. Se puede decir que es un conjunto de planes, programas y proyectos estatales educativos para desarrollar una forma, y esto quiero que lo entiendan muy bien, queridos colegas, queridas y queridos diplomantes, de hacer, producir y distribuir los conocimientos en una sociedad como servicio o como derecho que un Estado debe garantizar. Acá hago un énfasis cuando digo como servicio, porque esto depende de la concepción política e ideológica de quienes detentan en un momento el Estado central. ¿De acuerdo? Cuando digo producir y distribuir los conocimientos en una sociedad como servicio, por ejemplo, en la época neoliberal, la educación es un servicio. Dicho de otro modo, el Estado garantiza la educación, pone las unidades educativas, paga maestros y es la población la que va como ir al mercado. Hay unidades educativas por acá, esta me cuesta tanto, esta está más cerquita, esta tiene más calidad, esta mejor. Menos calidad, por aquí a mi bolsillo esta es mejor. O, como derecho, todos y todas debemos tener las mismas condiciones de accesibilidad al derecho a la educación.
No hay acá como en el mercado y elijo una u otra forma. Por eso lo pongo. Son las dos grandes concepciones de hacer educación o políticas públicas también en general y política pública en educación. En este momento el contexto del Estado plurinacional dice que es un derecho. Por tanto, las acciones del gobierno en temas educativos debe ir a garantizar este derecho. Si la educación, por ejemplo, regular o básica, si ustedes quieren, primaria, desde primaria, es un derecho, entonces el Estado, ¿qué tiene que hacer? Generar las condiciones, no solamente con materiales, con infraestructura, sino también con las capacidades mínimas de quienes van a ser los educadores, es decir, las y los maestros. Y me preguntarán, ¿y en el caso de educación superior técnica tecnológica, cómo hacemos? ¿Será un derecho? La Constitución Política del Estado dice que garantiza hasta el nivel secundario, pero también dice que la educación superior es un derecho. Ahí es el punto en el que ciertas acciones, desde la promulgación de la Ley 070, y más aún, de la Constitución Política del Estado y la Ley 070 se acomoda a ello, cuando veamos planificación, ojalá pueda yo ser yo su facilitador, o en un diplomado más adelante, hay uno de planificación estratégica en educación superior, vamos a ver cuál es el nexo entre la concepción del vivir bien, la construcción del Estado plurinacional y las acciones en educación. Y ahí vamos a ver cómo está todo articulado, que parece un discurso, pero no es así. ¿Sí? Hasta ahí entonces, como una política que vaya a garantizar esto que estamos viendo. Una simple mesita con unos elementos básicos que así funcionan nuestros institutos, todavía aún. Hasta cuando mi persona todavía fue director general, estábamos viendo en muchos institutos este tema. Frente a otros, como por ejemplo, ver en Santa Cruz, el Tecnológico de Santa Cruz, el Pedro Domingo Murillo de La Paz, no es muy buen referente, ¿sí? O el Tecnológico Ayacucho, que tiene muy buen equipamiento. El ITSA estaba yendo por ese camino en Riberalta. Ojalá se hayan concretado aquello que se ha estado trabajando los últimos años para una mejor infraestructura, pero también un equipamiento de primera línea. Pero es esto se tiene que garantizar y cambiar o transformar. No quise poner otra fotografía porque no vale la pena. Sin embargo, como referencia. Hasta ahí entonces. Eso es una política pública y una política educativa. Ahora vamos a avanzar y ver los antecedentes. Quiero que por favor se comprenda los dos conceptos básicos y sencillos. Ahora, si tenemos noción de lo que es una política pública y lo que entendemos una política educativa, vamos a ver cómo en el tiempo se ha dado. ¿Ya? Tenemos primero en el contexto latinoamericano. Ustedes me preguntarán por qué. Porque no podemos estar desconectados de lo que viene de afuera, porque somos parte del entorno. Y así como nosotros vemos qué es lo que ha pasado a nuestro alrededor, el resto también ve y nos ve como a lo externo, como referencia. ¿Ya? Lo que sí hay que decir que en tema de historia, Bolivia tiene muy poca participación en el ámbito latinoamericano. La idea es que ustedes empiecen a contribuir a través de estos diplomados, no solamente tengamos mejores condiciones de acceder a una fuente de empleo, mejorar nuestras condiciones de empleabilidad en nuestros lugares de trabajo, sino que podamos debatir y discutir y aportar académicamente y científicamente al contexto latinoamericano en educación superior técnica tecnológica. Entonces vamos a ver un primer punto. Los antecedentes de educación técnica tecnológica en el contexto latinoamericano. Los autores como Messina, incluso el profesor Mario Yapu y los documentos de la UNESCO que son base, muy buenos documentos desde 1970 publicados, ¿sí? Refieren a 4 momentos. Uno que empezaría en 1850 a 1930. ¿Con qué acciones? Principalmente en un momento o en un contexto de desarrollo industrial incipiente. ¿Qué tiene que ver esto con la educación técnica? Es cuando se expanden, se abren, se crean,
se desarrollan, se fundan, si ustedes quieren, las escuelas de artes y oficios, que tiene que ver con una concepción de pensamiento referida a la industrialización y el disciplinamiento. Son las primeras escuelas profesionales. En México, en algún momento, si alguien quiere compartir una videoconferencia sobre este tema, lo podemos ver. En México, en Brasil, en Argentina. Fundamentalmente hay una experiencia muy interesante en Costa Rica y otra en Honduras, pero que ha quedado hasta ahí. Pero ahí está, México, Brasil, Argentina. Está respondiendo a la revolución industrial. Entonces hay que crear escuelas de artes y oficios. En una siguiente diapositiva la vamos a desarrollar de mejor forma. Que vaya a qué? A siempre mejorar las condiciones de desarrollo de nuestros países. Tener en cuenta que en 1850 estamos hablando de las repúblicas independientes, un proceso de ruptura colonial e independencia, de articulación hacia el mercado externo, hacia el mercado capitalista. En este momento estamos hablando, sobre todo en 1850, de un dominio de la economía inglesa. Hacia 1930. ¿Por qué 1930? Para todos los autores que hemos revisado, 1930 significa el crack. ¿Qué es el crack? Los que son en ciencias económicas, administradores, economistas, auditores, etc. Porque el sistema de desarrollo capitalista, entendida como la revolución industrial, tiene un punto de inflexión acá. Este momento marca en una primera etapa de la educación técnica en Latinoamérica. Un segundo momento, 1940-1970. Y ustedes me preguntan, ¿qué pasa en 10 años que hay entre 1930? Debía ser entre 1931 a 1970. La Gran Depresión hace que no se desarrolle, no es que no se desarrolle, sino no exista políticas referidas a la educación técnica en general, ¿ya?, en el contexto latinoamericano en este momento. 1940, que tiene que ver básicamente con esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y por las teorías de la CEPAL, que también las conocen, que van a ser parte de las recomendaciones a la UNESCO, que son organismos multilaterales, de los cuales somos signatarios también Bolivia, dependientes de Naciones Unidas, sobre todo con el modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de comprar, produzcamos nosotros. Ese modelo de sustitución de importaciones, que también hoy en día se habla, va a llevar a esto, a crear centros e institutos de formación profesional. ¿Entre quiénes? Entre tres actores fundamentales: el Estado, la empresa privada, referida ¿a qué? A la especialización laboral. Necesitamos vender en lugar de comprar. Necesitamos darle valor agregado a la producción de nuestros países. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? El Estado invertir, la empresa privada fortalecerse, y para que eso pase, nuestros obreros y trabajadores deben ser altamente especializados. Ya se van a ir dando cuenta por qué este discurso. Un tercer momento grande en la historia de la educación técnica latinoamericana, 1980-1990. La época de las grandes transformaciones, del salto tecnológico, el inicio de lo que se llamaría la tercera o cuarta revolución industrial, el momento de incorporar la tecnología a los procesos educativos. Si alguien puede leer o rescatar a Manuel Castells sobre la era de la información, muy importante sobre todo para educación técnica tecnológica. Él es economista, sociólogo, pero cuando habla de la incorporación de la tecnología, sobre todo al ámbito educativo, es impresionante, ¿no? Son tres volúmenes. El segundo tema habla sobre políticas educativas
en el ámbito de la transformación y la revolución tecnológica en este momento, pero además estamos hablando de un momento, valga la reiteración, me disculpo por ello, en que el mundo está saliendo de aquello que se llamó el estado de bienestar hacia el libre mercado, hacia el modelo que todos lo conocen, neoliberal, el de libre mercado, Margaret Thatcher, es fundamentalmente, ¿no? Un hito histórico para nuestra región, la Guerra de las Malvinas, que tiene un significado importante en esta época, 1990. ¿Con qué políticas? Estas. Las políticas de ajuste estructural, ¿ya? Que van a generar proyectos, programas y capacitación para el autoempleo. ¿Referidas a qué? A sectores vulnerables de la sociedad. Por favor lean Mesina, por favor lean los documentos de la UNESCO de ese momento y sobre todo los de la OIT y la CEPAL. Todos los programas, no solamente en educación, en salud, justicia, etcétera, están referidas a la capacitación, al empleo. ¿Por qué? Porque las medidas del libre mercado, el liberalismo económico, o mejor llamado como neoliberalismo, ¿qué dice? Que el Estado debe ajustarse, debe ser solamente un ente regulador, y no ya como era de finales del siglo XIX y todo el siglo XX como el principal actor. Por consiguiente, la educación también se va a ver involucrada en este sentido. No nos olvidemos, la municipalización, la descentralización que va a ser entre 1991 a 1996, antes de la 1565, es decir, la reforma educativa, tienen que ver con esto, y en toda Latinoamérica pasa por este proceso. En Perú es garrafal, se deshacen, realmente se privatiza. Chile ni qué se diga después de la dictadura de Pinochet. Las movilizaciones en Chile, por ejemplo, del anteaño pasado, ¿sí?, por educación gratuita, es algo que es inédito en Latinoamérica, pero que tiene que ver con esta referencia. El Estado se deshace a su pretexto de lucha insurgente. Toda la educación es prácticamente privada en Chile, y esperemos que con la nueva constitución que se va a aprobar en unos días más, o va a entrar, mejor dicho, en plebiscito, ¿sí?, en consulta, cambie esa situación. Y las políticas, las acciones estatales bajo esta concepción tienen que ver solamente con capacitación. ¿Por qué sectores vulnerables de la sociedad? Vayámonos al contexto boliviano como ejemplo. 1985-1986. Más de 100.000 trabajadores entre mineros, fabriles, estatales, despedidos. ¿Sí? Por consiguiente, pobrezas en nuestros estados, en nuestros países. A eso le han llamado sectores vulnerables, es decir, desempleados, mujeres que no han terminado de estudiar o por su condición de mujer no pueden acceder a una mejor educación, y como no tenemos condiciones, o mejor dicho, no tenemos las capacidades, entre comillas, para completas, no hemos terminado el colegio porque hemos sido despedidos, mis papás han dejado de trabajar en la mina, etcétera, ¿sí?, me van a ayudar con proyectos para capacitarme técnicamente e incorporarme al mundo laboral en mejores condiciones. Ya se están acordando el discurso, ya está viniendo a la mente de ustedes a qué nos estamos refiriendo. El último momento en Latinoamérica, entre los años, vamos a seguir admitiendo, hay compañeros y compañeras que están ingresando. Uy, no sé qué ha pasado. No se preocupe, doctor, todo está interesante. Ahora sí. Un cuarto momento, según toda la literatura que tenemos, y la que está viviendo Latinoamérica, en mayor o menor grado. Excepción, no, ya no hay excepciones en Latinoamérica, ya no existe. Había la excepción en Chile y Perú. Con las transformaciones estructurales y políticas, no serán de las mejores en este momento. Está desapareciendo este momento.
México ya pasó, en Centroamérica ni qué se diga, hay un proceso interesante de transformación de todas las políticas públicas y sobre todo la educación superior y la educación técnica, ¿sí? En Sudamérica, con la llegada de Petro, esto va a cambiar, va a volver acá. En Chile lo propio, en Brasil fue primero con Lula, en Argentina también con los Kirchner, ¿no? En Uruguay ya se había dado, Paraguay un poquito más retrasado, Ecuador se dio con Correa, Venezuela para que seguía con el chavismo y la revolución bolivariana, pasó en Bolivia con el ascenso de Evo Morales en 2006, ¿sí? A esto que se llaman economías nacionales, es decir, las políticas sociales reformuladas que rompen con esta forma tan mezquina de ver o tan reduccionista de solamente ver la industria, ¿ya? A unas formas mucho más democráticas. Y en el sentido de la educación técnica tiene que ver con esto, una consolidación a través de la profesionalización y una amplia cobertura que rompa esquemas, que no se ha roto. Hace unas semanas, 10 días atrás, tuve la oportunidad de participar en el Congreso Latinoamericano de Sociología y trabajamos en la mesa de Sociología de la Educación es referencia a políticas educativas. Y es muy interesante cómo Bolivia ha avanzado en esto, y sí se los puedo decir. Éramos como 150 ponentes. Experiencias de todos los países, sobre todo de Brasil, de México, de Costa Rica, de Chile, cuando aún hablan de una educación técnica referida a sectores vulnerables. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Perú, de México. Cuando en Bolivia y en Venezuela se habla de una profesionalización en el sentido real de incorporarse a los procesos productivos, es decir, dejar de pensar en lo técnico como lo subsidiario, con lo que es de tercer orden, para los pobres, para los que no acceden a la universidad, para el que quiere una carrera rapidita y luego entrar a profesionalizarse a nivel licenciatura. A eso me estoy refiriendo. Solamente en Bolivia, un poco, no, en México no, México está muy atrás en este sentido. Venezuela y Brasil está por ahí, les cuento, pensando, todavía hay esto, había unos colegas que hablaban sobre todo de educación técnica en Río de Janeiro, en un centro industrial, donde todavía la educación técnica está referida a este modelo, a las importaciones, pero con las experiencias de una economía nacional, wow, para hacer realmente ciencia, para hacer realmente conocimiento e investigación, ¿no? Acá también seguimos hablando de eso, pero las políticas son las que han cambiado, esa es la diferencia. El Estado está pensando de otra forma la educación técnica en este momento y todavía en la base estamos haciendo otras cosas. Cuando leemos, y ustedes ahí les voy a poner un ejemplo y vamos a pasar más a ello, ¿sí? La 350 como que nos raya todavía. Muchos de esos artículos redactados por quien habla, ¿sí? Hace 7 años atrás, en 2014, ¿sí? Estamos queriendo romper con esto, y todavía hay esos resabios, y el Estado nos está empujando a ver, nosotros tenemos sectores estratégicos, ¿qué está haciendo la educación técnica? No está haciendo nada, sigue encerrada en sus aulas, sigue hablando de producción, pero no se está incorporando. Por eso quiero que vean la entrevista que le hicimos a Roberto Aguilar el anteaño pasado sobre este tema. ¿Ya? Hay otra concepción. Estos son los 4 momentos de los antecedentes en la educación técnica tecnológica como política pública en el contexto latinoamericano. ¿Qué pasa en Bolivia? Me olvidaba esto. Todo esto, todos estos antecedentes como política pública en educación técnica tecnológica está siempre centrado en el desarrollo, incluso la de nuestro actual Estado plurinacional, que está con rojito, casualmente, ¿sí? Centrado en el desarrollo, es decir, la educación técnica contribuye al desarrollo de nuestros países, o por lo menos ese es el fin. Muchos lo han visto como un fin en sí mismo, o sea, si no está en la industria, si no va a producir, no sirve, no es tanto así. Pero también, por el otro extremo, hay 2 momentos que tienen que ver no solamente con desarrollo, sino con inclusión y equidad. ¿Qué es lo que va a marcar las políticas de los últimos 50 a 30 años? Sobre todo los últimos 30 años.
Es un debate entre la UNESCO, que habla de equidad e inclusión, y la OIT o la CEPAL, que habla de desarrollo. ¿Ya? Interesantísimo, hasta aquí, cierto. ¿Cómo nos sirve para nuestro diplomado? Muchísimo, porque ustedes van a ver desde el ámbito laboral, ya sea dentro o fuera de la educación, es decir, si somos profesores, docentes, directivos o profesionales que tienen que ver con la educación técnica. ¿Sí? Ver cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. Seguimos en el siglo XIX, el siglo XX, o estamos queriendo incorporarnos al siglo XX. Ese es el detalle. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia, la mayoría de autores, la Kathleen Lizárraga, el Toranzo, el profesor Mayo Yapu y otros más que está en su documentación, y otros más que no los he compartido porque son casi incompletos y es mucha literatura. Estamos de acuerdo, y digo estamos porque también me incorporo a esta parte en un próximo documento que ojalá lo pueda publicar lo más antes posible. Vamos a decir que también tenemos 4 etapas. En realidad los autores hacen 3 etapas. Yo soy el que incorpora, mi persona, disculpen que hable de mí, pero es verdad, una 4ª etapa. Eso es lo que hemos presentado en este congreso como un momento distinto, que es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Lo vamos a hablar al final, habíamos dicho. En Bolivia, la educación técnica. A diferencia de Latinoamérica, que eso sí está en los documentos, nosotros tenemos data antigua. Hemos visto en Latinoamérica que las políticas en educación técnica parten en 1830, 1850, mejor dicho. Así está documentado. En Bolivia, con el nacimiento de la República. La siguiente vamos a analizar un documento o una videoconferencia, y ese es otro tema. Pero como antecedente y dato histórico, empieza en 1825 y no acaba en 1930, como está en el contexto latinoamericano, sino en 1899. ¿Con qué acciones? Esto es importante. La creación de las escuelas de artes y oficios. Agustín, pero lo mismo pasa en Latinoamérica, nos has dicho hace unos instantes. Sí, lo mismo pasa en Latinoamérica, ¿pero qué? En 1850, como copia y calco de lo que ya en Bolivia se hacía. Eso está en los documentos, no lo digo yo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver con una educación técnica y profesional, vocacional y popular? Es un calco de Europa, por lo que puse, ¿sí? Principalmente, ¿dónde? En Sucre, porque Sucre, obvio, era la capital de Bolivia. Cochabamba, el segundo centro más desarrollado de Bolivia hacia el siglo XIX, y La Paz, que era un pueblucho, y eso hay que decirlo, yo soy paseño, bien paseño, pero era un pueblucho, así entre las montañas. Quienes conocen el departamento de La Paz y son paseños, se pueden imaginar a La Paz así como Sorata, un pueblito chiquito, pero de mucha importancia para ese momento en el tránsito comercial. Y Potosí, por ser el centro minero y más grande de Latinoamérica, hacia 1825, la ciudad más grande, ¿verdad? Ahí se crean estas escuelas de artes y oficios. ¿Por quién? Por Simón Rodríguez. ¿Quién era Simón Rodríguez? El maestro del libertador Simón Bolívar, que tiene una premisa de decir aprender haciendo. Este aprender haciendo viene de la Revolución Francesa de Europa. No se olviden que Simón Rodríguez vivió mucho tiempo en Europa. Eso le enseñó, por eso la idea de libertad transmitida a Simón Bolívar, ¿de dónde viene? Viene de la filosofía e ideología y experiencia francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Las consignas de la Revolución Francesa. Y si tiene que haber igualdad, fraternidad y libertad, ¿qué tiene que haber? Desarrollo. Se van a fundar estas escuelas de arte y oficios con carpintería, herrería, albañilería y otros. En esas 4 paginitas del profesor Mario Yapu está bien detalladito. Vean si quieren la de la Lizárraga, de la Kathleen, que es más extenso, y los documentos de la UNESCO. Está bien bonito ahí, bien resumidito esta parte, ¿no? Estos oficios deberían estar vinculados con la realidad del trabajo manual. Estamos hablando de 1825 y está referido a una enorme población liberada. Aquí la discusión de si ha mantenido el colonialismo no viene al caso, sino
la concepción, ¿a qué está dirigida esta política? Como acción estatal. ¿Ya? Rompe en 1899, a partir de 1870, 78 más o menos, en Bolivia, ¿qué estamos experimentando? La incursión del capitalismo, la ruptura entre una forma de hacer economía ligada al campo y la minería de la plata a otra de la industrialización, la ruptura y la emergencia no del Departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz al constituirse en el principal centro de desarrollo del país, pero también el principal centro político. Pasa la guerra federal, ganan los liberales, los federalistas, prometen una Bolivia federal y al final se quedan con el mismo centralismo discutido hasta el día de hoy, se convierte en capital en los hechos. Y para no pelearnos como somos así los paceños, bien conciliadores, decimos ya, Sucre sigue siendo la capital de Bolivia y La Paz sede de gobierno nomás se va a quedar. En los hechos, para el mundo entero, La Paz es la capital de Bolivia, ¿no ve? Solamente para los bolivianos nos calmaremos, dejaremos las cosas en paz y va a haber un nuevo proceso en las transformaciones educativas, en educación técnica, porque hay la incursión no solamente ya de estos oficios, sino de verdaderas profesiones. Ese momento es de 1900 hacia 1952. ¿Diferentes se dan cuenta en Latinoamérica? Si bien hay un paraguas general que marca los antecedentes de las políticas educativas en Latinoamérica, y son casi paralelas, en el caso boliviano tiene sus diferencias. Yo me atrevería a decir, por lo estudiado y lo que ya conocemos, que es muy propio y que lamentablemente es desconocido y que recién se está trabajando. Hay maestros que están empezando a publicar, pero que todavía no tiene impacto. ¿Sí? Son 4 momentos, pero también de diferentes periodos. 1900-1952. ¿Qué acciones? Primero acá, desarrollo capitalista, liberalismo, lo que decíamos. ¿Sí? Los republicanos pierden la guerra federal, el liberalismo se impone, el desarrollo ya no basado en la economía comunitaria campesina y la explotación de la plata, a el capitalismo como tal, el estaño, bajo formas de producción no artesanales, sino capitalistas con Patiño y compañía, ustedes ya conocen esta historia, va a transformar la forma de pensar, ver y hacer política educativa con estas acciones. Por eso 3 momentos. El primero, que es pensar en una educación técnica profesional de formación nocturna y la educación técnica masculina, es decir, referida a varones, que además de recibir educación regular, si vale el término, o formal, ¿ya? Sean capacitados en las mismas escuelas de oficios y artes que van a estar presentes hasta 1940 más o menos, 50, pero con otra lógica que tiene que ver con superar los talleres y oficios. Siguen siendo los mismos, pero no solamente que estén a esto, carpintería, herrería, albañilería, sino de una forma mucho más especializada. El momento único en Latinoamérica de ruptura, la Escuela ELU de Huarizaca, el modelo comunitario integral de una educación técnica vocacional. ¿Cuándo? La década de 1940 hasta 1950. Esto también ya por historia, los que han hecho sus maestrías en educación superior, sobre todo Profocom, conocen por demás esta historia. Para el caso de nuestro estudio, es un momento histórico muy importante en los antecedentes de las políticas públicas en educación técnica. El tercer momento, aunque no crean, es un enorme referente, un gran aporte. La Escuela Industrial de la Nación, Pedro Domingo Murillo, 1942. ¿Ya? Educación, acá es la primera vez que se va a hablar de educación técnica a nivel superior, profesional, con 4 o 5 especialidades fundamentales: mecánica, mueblística, así se llamaba, electricidad, no había electricidad industrial como ahora, química y fundición. Ahora acá, unos detalles, muy rapidito.
la van a encontrar también en la literatura, ¿ya? Es la etapa de los gobiernos del socialismo militar, Bush, David Toro y etcétera. Ustedes ya conocen esa parte, no la vamos a profundizar. Se acuerdan que hemos visto que es también una etapa en que se está hablando de la sustitución de importaciones por exportaciones, es decir, hay que darle valor agregado. En nuestro país, que necesitamos mejorar los centros industriales. 1920 a 1940, el mayor conglomerado de trabajadores, obreros, fabriles y mineros está en el departamento de La Paz, Oruro y Potosí. Y por ahí está apareciendo Cochabamba. ¿Ya? Entonces, estas industrias, sobre todo la manufactura boliviana, requiere de mano de obra especializada. ¿Dónde se tienen que especializar? En escuelas industriales. Nace la Pedro Domingo Murillo, hoy el Instituto Técnico Superior, Escuela Superior Pedro, etcétera, un nombre larguísimo que tiene, con estas características. Este segundo momento tiene estas tres características, ¿ya? La Escuela Elio de Guarizata, que es la educación técnica vocacional referida al área rural, que hoy es base de la concepción del modelo educativo sociocomunitario productivo, pero además porque hay que profesionalizar la educación. Esa profesionalización tiene que superar lo que solamente es un oficio de herrería, de albañilería o de carpintería propios de la época republicana o de la primera época republicana. No vamos a entrar en más detalles acá. A esto es lo que le vamos a denominar fase inicial de las políticas en educación técnica en Bolivia. Un tercer momento, 1955-2010. ¿Por qué hay un corte entre el 50 y 55? Porque es la revolución nacional, se impone el nacionalismo revolucionario, la alianza de clases, el ascenso de sectores populares y trabajadores a la toma de decisiones del país, que quiere decir y se transfigura en acciones educativas de educar a las masas trabajadoras para la enseñanza técnico-profesional, formando obreros calificados y técnicos medios que el país requiere para su desarrollo económico. ¿Dónde dice eso? En el Código 55. Las y los que son maestros esto han estudiado y lo han visto por demás. No vamos a entrar en detalles, sino lo que nos interesa para efectos netamente didácticos es el momento, la importancia, ¿no? Decíamos que son acciones del Estado referidas a la educación. Y esa acción es, ¿cuál? La de educar a las masas trabajadoras. Es decir, la educación técnica en Bolivia entre el 1955 y 2010, ahí está la enorme diferencia, tiene que ver con que educamos a nuestros jóvenes, tanto varones como mujeres, o niños, o finalmente personas que no han terminado la educación regular o no han accedido a las universidades. ¿Para qué? Para el desarrollo económico, masas trabajadoras. Esa es la política educativa, que además tiene ciertos componentes. ¿Ya? El segundo momento de este gran periodo, 1976, el famoso Código Banzer de la Educación, donde se crean el Instituto Boliviano de Aprendizaje y el Servicio Nacional de Educación Técnica, uno en 1973, si mal no recuerdo, 75, eso lo tengo más adelante, y en 1977 el CENET. El objetivo, ¿cuál era? Capacitar a jóvenes y adultos en el trabajo y brindar mano de obra calificada a la industria. Coincidente con lo que hemos visto en Latinoamérica, se dan cuenta, desarrollo industrial. 1955-1973, casi 20 años. No cambia la concepción, cambia la política, la forma de hacer educación, pero no la concepción. ¿Ya? Entonces ahí se dan cuenta, nos estamos metiendo a un ámbito muy poco abarcado por nosotros que hacemos educación técnica, el ámbito de la filosofía e ideología en política educativa. ¿A qué responde las acciones que hacemos?
No solamente a responder en el aula, no solamente a responder como el colega que nos decía de turismo, hacer turismo nada más, porque es parte del proceso productivo del país, de un concepto que se llama la economía sin chimeneas, por ejemplo, pero que se responde a esto. Esa es su formación que tiene ese colega, responde a esto. Y su trabajo seguirá respondiendo a ello, esa es otra cosa y va a ser parte del trabajo final. El tercer gran momento, 1994, la ley 1565. Como acción estatal que responde siempre al desarrollo económico del país, se va a crear un Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica, el CINETEC. Algunos que ya son el ITSA creo que nace todavía con el CENET, no recuerdo. Eso lo vamos a ver ahorita y si no me van a desmentir ustedes, que es parte. ¿Pero qué? Sustituye al Servicio Nacional de Educación. Solamente aquí hay esta acción. Sigue respondiendo a esta concepción de formar o educar masas trabajadoras, jóvenes y adultos para la industria, que no es otra cosa que el desarrollo del país. En educación regular y en alternativa se debate mucho la 1565, pero en educación técnica no existe aportes, o muy pocos. Yo sí me animaría que, más allá de todas las diferencias que podemos tener ahora con el ex ministro Roberto Aguilar, un gran colega, un amigo entrañable desde la universidad, pero es quien le ha dado mayor fortaleza a la educación técnica. Y quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí, hemos tratado de mejorar. Ahora bien, esto responde a esto, lo que les decía. Desarrollo e industrialización, formación de fuerza laboral técnica y obrera calificada. Los institutos técnicos o los institutos superiores de educación técnica de ese momento responden a esta lógica, queridos colegas, a hacer acciones educativas para responder a esta política. Esta política responde a esta concepción. Estas son las características del tercer gran momento de las políticas educativas en Bolivia, en general y en particular en educación técnica. Ruptura, para quien habla, ruptura, ¿qué quiere decir? Quiebre, golpe, agarras, rompes las cosas y dices, hagamos algo nuevo. 2010-2022. La ley Avelino Signani, Lizardo Pérez, o más mejor conocida como la ley 070, y la irrupción de lo que se denomina el modelo educativo sociocomunitario productivo, que tiene larga data, pero que va a ser concretizado después de la aprobación de la Constitución Política del Estado, y concretizada, si valga la reiteración y la redundancia, con esta nueva forma de pensar. ¿Por qué nueva? Porque no es solamente de desarrollo, es integral. No la vamos a ver ahorita. Dos momentos importantes como política pública. Resolución ministerial la 562, abrogada por las reformas del 2012, y finalmente sustituida por la 350, que ahora está en revisión. Seguramente en unos meses más o en unas semanas más habrá una nueva resolución, pero esta igualito se va a quedar en los anales de la historia de la educación técnica, como un momento de consolidación de la educación superior técnica productiva. Con ello, con lo último, con un enfoque productivo. Pero Agustín, toda la vida se es productivo. El que ha salido del Pedro Domingo Murillo, el que ha salido ha egresado del Tecnológico de Oruro, es decir, de la universidad, o del Tecnológico de Tarija, eran productivos. Sí, pero ¿a dónde? Solo al desarrollo de la industrialización. Y el campo, el área rural, las otras especialidades, los servicios. ¿Dónde está contabilidad acá? ¿Dónde está turismo? ¿Dónde está administración de empresas? ¿Dónde está idiomas? Esa es la diferencia. Pero ya vi, Agustín, yo tengo, como me han dicho en el anterior, yo estoy 40 años en el sistema. Y mi pregunta fue, magnífico, ¿y cuánto hemos aportado? No, mi experiencia, ¿y dónde está lo que se ha escrito? No, es que yo no conocía de esto. Hemos estado, pero no conocíamos de esto. Entonces, hasta acá, queridos colegas y queridas colegas, el primer punto,
de esta primera unidad temática. Los antecedentes históricos de la educación técnica, tecnológica, productiva, en dos vertientes. La latinoamericana, que tiene 4 momentos, la boliviana, que también tiene 4 momentos con su subtema. La más antigua, la experiencia más antigua, que es la de Simón Rodríguez, y los diferentes momentos históricos de nuestro país que marcan las políticas públicas hasta los momentos en los que vivimos, 2022, con un nuevo enfoque, un nuevo modelo, y que alguien seguramente en los próximos años lo estudiará y de pronto nos dirá también, ¿saben qué? A la luz de los hechos, a la luz de la experiencia, este modelito también se queda nomás acá porque no se ha avanzado. O nos dirán si realmente ha sido un salto cualitativo. Por ahora, consideramos que sí lo es. Entonces, en Bolivia, estos últimos 50, 70 años, sí, wow, son 70 años, es de desarrollismo e inclusión. ¿Por qué? Lo vamos a ver la siguiente. Hasta ahí, queridas y queridos colegas, ¿tienen alguna pregunta a manera de hacer un pequeño break? Dado que ya casi la hora se ha salido, no vamos a terminar entonces esta parte, la vamos a dejar pendiente. Vamos a avanzar un par de diapositivas más. Lo que pasa es que nuestra introducción ha sido un poquito larga. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, colegas? Tiene la palabra. Hola, ¿siguen ahí? ¿Se han ido a desayunar? Ya están en hora de almuerzo, creo, en el Beni. La palabra, Agustín, compañero Adelante. Agustín. Muy buenos días, ¿cómo están todos? No, la introducción ha sido tan completa, tan vívida, nos llevó al modelo de la comienzos de la industrialización en Europa. Eso me llevó mi cabeza por qué perdimos las costas del Pacífico. Mi idea apunta mucho más allá de la revolución industrial que tiene sus consecuencias, por qué vinieron los ingleses aquí, pero no quiero, como usted dice, no quiero tocar eso, no quiero coartar el tiempo importante que todos tenemos, pero ha sido muy bueno, ¿sabe qué? Como usted dice, hay con pequeños espacios, hay divisiones entre países vecinos, ya como Chile, Perú, en fin, Brasil, no quiero decir hermanos porque algunos llevamos un corazón que prefiero llamarlos vecinos, algunos no se han portado tan bien como hermanos desde el inicio de nuestra república, todo el mundo, nuestros vecinos han tomado parte de nuestro territorio. Pero me parece interesante, por ejemplo, el hecho de Guarizata, que usted recalca, y mire que estamos hablando de la época antes de la revolución del 52, que nosotros tenemos que agradecer mucho. Con eso no quiero decir que soy MNRista, es cierto, usted dijo, yo tengo mi filiación política, y no le pregunté, todos ustedes la saben, usted nos dijo, pero no le preguntamos cuál, pero hay ciertos momentos históricos a los cuales nosotros debemos de agradecer. Ese momento histórico del 52 ha abierto las puertas de que todos podamos ingresar a las universidades, nos llamemos, qué sé yo, Mendizábal, Quispe, Mamani, Quechua, en fin, entonces nos ha abierto las puertas. Igualmente al voto universal, anteriormente las mujeres no entraban, después otros, y así siguiendo, entra, por ejemplo, a los nuevos códigos y lo que usted habla, el Pedro mismo Domingo Murillo, que ha sido algo importante. Mi padre estudió en el Pedro Domingo Murillo, estudió tornería y vaya, yo no le saqué pero mi padre estudió y gracias a ese Pedro Domingo Murillo, pues había pancito, había, qué sé yo, tantas cosas. Justamente la tecnología, a veces no necesitamos tantos abogados, tantos doctores que al final, por cosas de la vida, terminan siendo, con el respeto a todos, terminan siendo taxistas o terminan no en sus verdaderas carreras, ¿no es cierto? Pero gracias a estas capacitaciones, que si bien en un momento respondieron
a un llamado, a un requerimiento de ese modelo neoliberal, solamente necesitamos obreros calificados para producir tal o cual cosa, hasta ahí todavía puede estar bien. El asunto es que después de ello viene la distribución de las riquezas. Entonces, muchos de los modelos pueden ser pertinentes, pero en el reparto de las riquezas, etcétera, ahí está, me parece mucho, uno de los problemas. Y seguramente cuando usted dijo, hablando de, de todos estos problemas, al final yo llego muchas veces, mil perdones, con esto ya termino, muchas veces llego a que nuestro mundo tiene una capacidad, a veces digo, es como una casa de 200 metros cuadrados, suponiendo 200 metros cuadrados, donde ha empezado una pareja, y después con el tiempo se hicieron cuatro, y después entre nieto y hijo se hicieron 16, y así, y así, y así. Pero nuestro espacio, nuestra biosfera y nuestro planeta tiene un cúmulo de espacio. Entonces no podemos, no importa qué modelo económico le pongamos o políticas gubernamentales, va a haber un momento que se va a llenar ese mundo, no da más. Entonces en muchos de las respuestas planteo nuevamente, regresando tal vez a la China de Mao de los años 70 y de los años 60, de un poquito de control de la natalidad, por el simple hecho de que el espacio de esa casita de 200 metros va a rebalsar. Cuando yo era chico, la India tenía 600 millones de habitantes, la China un poco más. Ahora ese número se ha duplicado. Entonces, hay que acomodarse también al espacio de una manita llamada naturaleza, que entre otras cosas, la polinización, etcétera, que nosotros le estamos hablando con el ozono y todo lo demás, le digo un dato, solamente la madre naturaleza, con las abejitas y qué sé yo, por lo que limpia la capa de ozono, los glaciares, especialmente la Antártida, todo, si nosotros contratáramos una mano de obra calificada, tendríamos un gasto anual dividido entre todos los países, los que más echan humo o menos echan humo, de 35 billones de dólares al año. Y mamá naturaleza lo hace todo eso gratis. Y encima no la cuidamos. Y somos tan egoístas, esa es la palabra, no digo todos, pero la generación nuestra, yo ya soy mayor, se ven mis lentes, en mis canas, pero somos tan egoístas que no nos fijamos en las futuras generaciones. De repente ya no conozcan al oso panda o al oso tal o al oso cual. Entonces también todas estas cosas hay que acomodarlas a la biosfera, a nuestro planeta. Muchísimas gracias, doctor Agustín, muy amable. No le quito más tiempo y suerte. Bien, gracias. No, a usted, Daniel. La verdad sí, y esa es la referencia. Todo lo que nos comenta um, el colega Daniel tiene que ver pues con lo que es educación técnica finalmente, educación superior técnica tecnológica. ¿Sí? ¿Cuánto de ello estamos contribuyendo? Somos parte activa de la preservación de nuestro planeta, por ejemplo, o solamente estamos yendo a desarrollar capacidades y, como dice el modelo de enfoque por competencias, habilidades y destrezas destinadas al desarrollismo, matando nuestra naturaleza? Son preguntas que seguramente después del diplomado y los que sigan con la maestría, porque como este es un diplomado conducente a una maestría, puedan después hacer una tesis que valide, que cambie o que transforme. ¿De acuerdo? Entonces, para ir cerrando, voy a volver a compartir la pantalla y creo que vamos a terminar la siguiente porque es larito. Vamos a ver, siguen entrando algunos. Ahora sí. Ya. Entonces, teníamos esos dos momentos. Ahora, este primer subtema de la unidad temática 1, queridos colegas, ¿sí?, tiene que aterrizar en algo. ¿Y en qué aterriza? En lo que hemos denominado la organización de la educación técnica en el tiempo. Ya. Hay que educar a las masas, hay que sustituir las importaciones por exportaciones, los jóvenes deben ser capacitados para mejorar la industria, etcétera. ¿Pero cómo? A través de, primero, una educación no formal. La educación no formal estaba referida ¿a qué?
a la formación en el sentido de los años de estudio y horas de trabajo, con oferta de cursos, cursillos o capacitación laboral. Se funda, y esto es en 1970, en la década de 1970, durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, ¿sí? Uno de los mayores genocidas que se murieron, pero bueno, ahí está el soporte, el servicio de formación de mano de obra y la creación del Instituto de Formación y Capacitación Laboral Infocal. Más adelante vamos a ver qué es Infocal, ya se van a enterar que Infocal no es lo que nos pintan. Nació de los bolsillos de los bolivianos, nació en el Estado y un día agarró a alguien con las reformas estructurales, tomen $100,000, señores empresarios, y háganse cargo ustedes, ¿no? Con nuestra plata. Pero en fin, esa es la educación no formal. En la educación técnica se organizó así. ¿Quiénes la daban? El Ministerio de Trabajo para los trabajadores, el Ministerio de Salud también con salud ocupacional, el Ministerio extinto de Asuntos Campesinos como capacitación, nuevamente, ¿no? Cursillos y capacitación laboral, el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, educación técnica hasta el 2010 la podían dar todos ellos, además de otras instancias que en la siguiente sesión la vamos a ver. La segunda, la educación formal, aquella que está referida a ¿qué? A la formación de nivel vocacional, técnico medio y técnico superior, que estaba también referida con la educación alternativa y la oferta a nivel licenciatura. ¿Cuáles son las instancias encargadas de esta educación no formal como política pública? El Ministerio de Educación y la Universidad, ¿sí? Hasta hace unos años, por lo menos en el Departamento de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés tenía la facultad técnica, que era de técnicos superiores, y desde más o menos 1999-2000, si la memoria no me falla, a nivel licenciatura. Y se crea la Universidad Pública del Alto, que era una extensión de la universidad, de la Facultad Técnica de la UNSA. Y a partir de ello, el resto de universidades va a seguir el mismo ejemplo. Pero el Ministerio de Educación se va a hacer cargo de la educación comercial y también de la educación técnica tecnológica. Así está organizado. Los ámbitos de desarrollo de la educación técnica, o el ámbito de hacer educación: agropecuaria, un lado, y la otra urbana. La agropecuaria, el área rural, y la urbana, fundamentalmente referida al mundo industrial y comercial. De acuerdo a la documentación y los estudios realizados y la sistematización que estamos haciendo para hablar de antecedentes históricos y caracterización de la educación técnica en Bolivia, ¿ya? Esta es la forma como se habría organizado. Es una sistematización que hemos hecho, no hay todavía nada escrito, está referenciado nada más. Todo esto tiene que ver con lo prevocacional que habíamos visto ya, es Guarizata. No sé si ustedes recuerdan, en las unidades educativas antes se llevaba algunas asignaturas que tenían que ver con carpintería, mecánica, le llamaba en los años 80, la década de 1980, casi hasta 90, antes de la reforma de 1994, se llamaban talleres, había mecánica, electricidad, carpintería y no recuerdo qué otros oficios más. Para las niñas había labores, ¿cómo se llama? Repostería, etcétera. Por lo menos en las ciudades capitales, ¿sí? Y en el área rural solamente era educación regular o básica. El técnico de nivel medio como parte de la oferta, ya sea por estas instancias o por estas instancias. El técnico superior siempre por estas instancias, y el profesional técnico superior, que es el que egresaba o se titulaba de las universidades. Más o menos así estaba estructurada la educación técnica en Bolivia como política, como forma de acción, como forma de responder a este ámbito educativo. No estamos hablando todavía de un ámbito de educación superior propiamente dicha como hoy, sino de educación técnica. Y ustedes se preguntarán, pero Agustín, ¿por qué estás hablando de educación técnica y no tecnológica? ¿Y por qué no educación superior? Porque hasta acá todavía no se habla de educación superior, ¿sí? Hasta antes de 2010, con la ley 070, la educación técnica podía estar en alternativa, podía estar en regular, podía estar en superior, etcétera. Es lo que le habíamos llamado a algunos profesionales
un momento de desorganización y caos. Debatido, sí, nos han debatido en algunos espacios que lo hemos planteado de forma académica, como conferencia, pero que también hay que sustentarla. Si bien tenemos detractores en este sentido, muy pocos por cierto, no hay otro sustento de decir no era caótica, estaba bien organizada, no, era caótica. No. Además, los mismos neoliberales la planteaban de esa forma. Generaba esto, subsistemas de educación técnica, uno formal y otro no formal. Hoy no hay eso. Los subsistemas son o son regular o son alternativa o es superior. Pero antes de 2010 podríamos llamar que estos eran los subsistemas. De hecho, no podríamos. Lo llaman. Los mismos documentos del Ministerio de Educación de la época se refieren de esta forma. ¿No? Ahora sí, ¿qué es entonces la educación técnica formal? Primero que nada, es lo que hoy conocemos también como el famoso BTH, que nuestros institutos los tienen que desarrollar. Educación formal profesional media es lo que conocemos, vuelvo a reiterar, el BTH. Es decir, por ejemplo, el Pedro Domingo Murillo. No sé si el ITSA antes, no estoy seguro, la verdad, se me va de la memoria. Por el caso de Riberalta, por ejemplo, tenía secundaria, pero la mayoría de los tecnológicos en Bolivia tenían secundaria, es decir, entraban hasta desde tercero intermedio, que era el sistema antiguo, hasta bachillerato y salían con una carrera profesional, ¿ya? Y terminaban el técnico superior, que era ya post bachillerato, además aquellos que ya salían bachiller y podían inscribirse en una carrera técnica, ya sea principalmente no universitaria, en los institutos de formación, los institutos superiores de formación técnica, como se llamaba. Posterior a ello, ¿no? Esto va a dar lugar al Sistema Nacional de Educación Técnica, que es lo que va a regular y articular esta forma de hacer educación. Por un lado, ¿a quiénes? Principalmente a estas instituciones. Principalmente, tal vez se me ha ido alguna, pero la recopilación de información me sugiere esto. Los famosos CENET. Hace unos años había un debate con los CENET, increíble, los ex-CENET, ¿sí? Los que eran una especie de institutos privilegiados del Estado, mejor pagados, muy bien atendidos, pero que no tuvo resultados. Y eso la historia lo dice, no lo dicen los documentos. Muy buenos profesionales, sobre todo el mayor y el mejor de todos, el Pedro Domingo Murillo, ¿sí? Pero que no cumplió, y ese es el tema. En la maestría la estamos desarrollando de esa forma. Sí, fue muy importante, pero no cumplió el objetivo. El país que quería en 1940, 1950 o hasta 1970. Desarrollo. No cumplieron estas instituciones con esto, como pasó en México. El Tecnológico de México. O el SENA en Colombia. Me olvidaba de Colombia. Gran experiencia. Podemos discutir si es privado o no es privado, no importa, pero nacieron con la misma lógica. No cumplieron. Ninguno. Por eso fueron después incorporados al Cinetec. Hubieron unas marchas porque tuvieron privilegios y eso no fue nada. En el 2015, cuando se aprueba la 350 y desaparece el Cinetec, definitivamente para volverse solamente de GESLA, sinceramente, ¿sí? Hubieron muchas movilizaciones, pero el tema siempre fue referido a las cosas que se crean en función de una concepción que hace una política y estas deben responder al objetivo que se ha formulado en esa política. Y no hubo respuesta. Pero por el otro lado estaba el DINETI. Y ya empieza a tener forma las políticas en educación técnica. ¿Qué era el DINETI? El Departamento Nacional de Educación Técnica Vocacional de Educación Técnica Integral, así de largo. Lo que hoy conocen ustedes como la de GESTLA. Eso era el DINETI. El CENET o el CINETEC en realidad solamente es una forma, pero el CENET es lo mismo que hoy sería
la de GESLA, solo que desconcentrada, como la Escuela de Gestión Pública, por ejemplo, en el caso de educación. Eso era el CENED. Hoy es solamente, como les vuelvo a decir, de GESLA. Y aquí se agrupaban a todos los que ustedes conocen, algunos. Aquí están, queridos amigos, los INCOS del Beni, los ESAES de La Paz, Santa Cruz, los INSEC de Oruro, Potosí, Tarija, los ENSEC de Santa Cruz, los INCOS de Guayaramerín. Esta es la educación técnica formal, dividida en dos. Una que está descentralizada, que son los tecnológicos que hoy conocemos, y por el otro lado están los comerciales y los de servicio, que hoy también los conocemos y están en un solo solo subsistema, si vale el término, en un solo ámbito. ¿Ya? El debate, ¿por qué? Pues nosotros somos superiores, somos tecnológicos, solamente son los que no, solamente son comerciales. Hoy tenemos el mismo rango, el título vale lo mismo. Allí la diferencia. Entonces, esta forma de organizar la educación técnica formal en Bolivia respondía a los grados, tanto el del técnico del nivel medio, que podían ser desde bachilleres, hasta el técnico superior, que eran post-bachilleres. ¿Sí? El Instituto Pedro Domingo Murillo, que es la que mejor recuerdo, el Mejillones, tanto en Cochabamba como en La Paz, tenían bachillerato, el Ayacucho tenían bachillerato, bueno, no recuerdo si, no, el ITA no creo que no, pero sí el de Guayaramerín también tenía bachillerato, el INCOS La Paz tenía también bachillerato, es decir, amalgamaban. Entonces era muy prestigioso salir bachiller de cualquiera de estos institutos, porque yo salía además profesión, o mejor dicho profesional. Además estaba ya incorporándome al mundo laboral inmediatamente. ¿Sí? Pero no respondían a una lógica, o mejor dicho, eran reflejo de una forma de pensar el Estado y de hacer política educativa. Como todo en el tiempo tiene un momento y tiene que ser superado. Esa es la formación técnica alternativa y privada. ¿Por qué digo formación técnica alternativa y privada? Porque ya existía educación privada, no hemos metido acá a la privada, ¿no? Ya habían institutos privados, hay muchos, muy antiguos. Hay uno, por ejemplo, que conozco en Villazón, data de 1930. Hay la escuela Teniente acá en Bolivia, que data de 1950, increíbles institutos, pero que no tenían nada que ver con esto. En otro momento vamos a revisar aquello, que no tienen que ver con la lógica del Estado. Son iniciativas privadas, tenían sus propios sistemas de evaluación, sus propios modelos de currícula y sus formatos de planes de estudio diferentes. El Pedro Domingo Murillo tenía, por ejemplo, en mecánica automotriz una currícula, el técnico de Ayacucho tenía otra, pero el tecnológico de Santa Cruz otra, por eso le hemos llamado caótico, no unificado. Por la hora creo que, queridos colegas, yo lo dejaría ahí. Me hubiera gustado acabar esta parte. Nos hemos pasado ya varios minutos. No quiero tampoco perjudicarlos. Es sábado. Hay que preparar la comidita, hay que almorzar, hay que descansar. Algunos tienen que hacer todavía mercado y aquí el Agustín los está perjudicando con un diplomado. ¿Ya? Nos hemos quedado a la mitad. Por consiguiente, las actividades las vamos a postergar porque no puedo darles actividades ni tareas sin haber acabado esta parte, salvo que quieran quedarse 10 minutos más para terminar toda la presentación. Lo dejo a criterio de ustedes. Tenemos 11:05 y hasta y cuarto acabaríamos, si tienen disponibilidad. Las y los escucho. Dicen. Adelante. Sugeriría que terminemos el módulo. Perfecto, lo terminamos y voy a correr. Y gracias por la disponibilidad. Y también quiero decir, las y los que tengan actividad, no quiero perjudicarlos, pueden salirse porque va a estar
en la grabación y van a estar las diapositivas en la plataforma. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Gracias Edgar que nos escribe. Continúe. Sí. Eso quiere decir que está interesante. Bueno, pues entonces ya la última partecita prácticamente de nuestra exposición. Caracterización de la educación técnica. Hasta acá hemos hablado de los antecedentes históricos y la forma como se organiza a través del tiempo, por lo menos en los últimos 50 años, la educación técnica. Ahora vamos a ver de su caracterización, es decir, ¿por qué, Agustín, hablas de educación técnica y no hablas de educación superior, técnica tecnológica? Porque así se han mandado las políticas públicas educativas en nuestro país. Porque en primer lugar, y aquí por favor el documento de... ¿dónde anda? Yo siempre ando con mis libros acá. De Messina. ¿Ya? Me gusta mucho esto porque es la mejor caracterización existida. El documento es de la UNESCO, pero está publicado en Chile, es antiguito. Ya es de 1996, es de Messina, Weinberg, Irwin, ¿sí? Que nos va a hablar de una dicotomía entre lo que es educación técnica y lo que es formación profesional a través del tiempo en toda Latinoamérica y también en Bolivia. Una cosa es educación técnica y otra cosa es formación profesional. Movemos las cabezas y decimos, pero hoy solamente es educación técnica tecnológica y su apellido, productiva. No, señores, señoras, colegas, no siempre ha sido así. Las políticas en la educación técnica se han dicotomiado, han tenido dos cabezas, si vale el término. Entender lo técnico y lo profesional. Y aquí vamos a ver que además ni siquiera una con la otra correspondía. La educación técnica, ¿cuál era? Era la de aprender habilidades que tienden a proporcionar las capacidades prácticas, el saber, las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación, un grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica. Pero Agustín, ¿eso creo que es el enfoque por competencias? No, y sí, ya estaba. Esto es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que ya lo planteaba en la década de 1970 y desde 1950 viene practicando aquello. La educación técnica se refiere entonces a esa etapa. ¿Quién la desarrolla? El Ministerio de Educación, principalmente. En un momento el Ministerio de Educación y Culturas, en otro momento Ministerio de la Educación, Culturas y Deportes, en otro momento Ministerio de Cultura y Educación, según los contextos y los momentos históricos. Definitivamente fueron ellos. ¿Qué es la formación profesional? La especialización de trabajadores bajo una modalidad de educación no formal, la que habíamos visto. Pero no puede ser pues profesional si solamente es capacitación. Así es como se denominó y se legisló. Es origen de los institutos técnicos y formación de adultos destinada a la producción y responder a la demanda del desarrollo por medio de calificación de mano de obra para mejorar la productividad. También sustentada ¿por quién? Por la Organización Internacional del Trabajo. Hasta acá, entonces, está el ámbito de aplicación, son las instituciones laborales y empresariales, el Ministerio de Trabajo, los empresarios privados con algunos cursos, cursillos a sus trabajadores. Eso era formación profesional técnica. Porque la otra solamente está referida a capacidades técnicas de las personas que estudian en los INSCOs, en los ESAES, etc. ¿Ya? Pero cuando el país está diciendo algo, no, nunca ha dicho nada. Son las organizaciones internacionales las que modelaban, moldeaban la educación en Bolivia. Y no solamente en Bolivia, en nuestros países. Y una tercera, la educación técnica profesional, que es la de combinar aprendizaje teórico y práctico, relevante para una ocupación o campo ocupacional específico, distinguiendo entre lo inicial, que es la educación formal, secundaria, superior, formación para el mercado laboral, la continua, la formación de trabajadores y desempleados. Este documento, que también lo he compartido, está en su bibliografía, UNESCO 2015. Recién, después de 2010, de esa etapa de los nuevos nacionalismos, de las revoluciones sociales en nuestra Latinoamérica, en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, con las diferencias que queramos.
se habla recién de educación técnica profesional. Y ahora sí se refiere, ¿quién? El ente matriz de la educación a nivel de nuestros países de las Naciones Unidas, la UNESCO. Y es el Ministerio de Educación, Instituciones Laborales y Empresariales que van a desarrollar esto como una especie de amalgama, de articulación, que todavía no es lo productivo que hoy conocemos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la educación técnica y la formación profesional en Bolivia? Fundamento 1. Una educación técnica y formación profesional, en el entendido de la diapositiva anterior, siempre, tengan en cuenta, esto es para el examen, para el trabajo final, para los trabajos prácticos. Articulación entre producción y trabajo. Es decir, la educación técnica en Bolivia y en Latinoamérica está referida a la relación de educar, formar personas para el trabajo y la producción. Esa es educación técnica, como primer fundamento. En toda la historia que hemos visto y que hemos analizado. El fundamento 2. La educación técnica formal es la que te da la escuela. ¿Ya? Esta educacioncita es la que te da la escuela, la que te da el Ministerio de Educación, la que de los institutos. ¿Ya? Y la formación profesional está referida al mundo de la producción, es decir, los obreros, los jóvenes o adultos que no han concluido el bachillerato y necesitan incorporarse al mundo laboral, tienen que ser capacitados para la producción. No sé si me entienden o me dejo entender. La forma de hacer educación en Bolivia bajo estas dos concepciones. La primera como educación técnica y la segunda como formación profesional. La educación técnica como algo formal que te da la escuela, la universidad, los institutos. La formación profesional, la especialización de la mano de obra. Todo siempre articulado a la producción, al trabajo, a la industria. O sea, yo educo, formo profesionales para la producción. No para la vida, no para el desarrollo de mejores condiciones, no. Para que se incorporen al mercado de trabajo. Entonces es esta unidad. Educación, trabajo, producción, ciencia y tecnología. Así de sencillo. Parece bonito y estaba bien. Respondía al momento, así es como se pensaba hasta finales del siglo XX y bien entradito el siglo XXI, inicios del siglo XXI, en Bolivia y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica aún persiste esta forma. Les decía, en la experiencia latinoamericana del Congreso de la anterior semana, se habla de educación técnica y se habla de los institutos tecnológicos del Brasil en este sentido. Y en este sentido. Y ahí decían, queremos saber más de Bolivia, porque educación productiva, educación técnica, tecnológica productiva, como que, o sea, es lo que nosotros queremos decir. Lula dijo que debemos desarrollar, pese a que es la potencia, Brasil es una potencia, pero es referido siempre a la industria y a la empresa privada. En fin, discusión para otro momento. Entonces, este fundamento se sustenta en una educación técnica como un asunto estatal, que debe estar financiado por el Estado, da educación media escolarizada, orientada hacia los procesos productivos, destinado a los sectores de bajos recursos. Acá hay una importancia. ¿Quiénes hacen educación técnica en los últimos años? Todavía persiste esa concepción. Los que no pueden entrar, las y los que no pueden ingresar a la universidad, las y los que no han terminado en algún momento con los CEAS, el bachillerato. Todavía persiste. Por eso destinado a sectores bajos, sectores populares y clases medias. No responde a la diversidad cultural del país, no se habla de plurinacionalidad, es decir, de aquello que el modelo habla, de la conjunción entre lo que es las realidades de cada región. Y además está centrada en las ciudades. ¿Por qué? Porque responde al mundo de la industrialización. Al otro lado, la no formal. Requiere financiamiento externo, es decir, los empresarios privados, si quieren mejorar a sus trabajadores, es su plata. ¿Orientada a la empresa privada? Por supuesto que sí. ¿Busca mejorar las condiciones de empleabilidad? Claro que sí. Las personas que no han accedido o no han terminado el bachillerato, no pueden entrar a la universidad, para mejorar sus ingresos tienen que ser técnicos en algo. Ustedes se deben acordar. Ser técnico radialista, o mejor dicho, técnico
que arreglaban radios, televisión, se me fue ahorita, que ya ha dejado de existir esa profesión, se ha ampliado ahora. Eso, ser radiotécnico, ser electricista, como una especialidad, ¿no? No, yo no soy bachiller, pero soy electricista, ya te contrato por eso. Hoy si no tienes el título de técnico superior, no va. ¿Se dan cuenta? Esa concepción de política responde a esto. Y además, capacitación y especialidad de adultos fuera del sistema educativo formal. Ya les decía, los que no han acabado el colegio, los que no han entrado a la universidad, ¿no? Nivelación, además, es un momento de nivelación, alfabetización, especialización en oficios. ¿No? No terminó la escuela o no somos alfabetos, bueno, te doy unos cursitos para saber leer, escribir mejor, y además de electricidad, las ONGs muy involucradas entre 1980 y 1990 en esta etapa. Este conjunto responde, perdón que sea tan esquemático, pero a mí me gusta armar las ideas de manera esquemática para desarrollar. Es la educación técnica y la formación profesional, siempre referida al mercado laboral, como servicio y rentabilidad. ¿Por qué como servicio? Porque tú pones al mercado lo que necesitas, y lo que necesita es para mejorar las condiciones de rentabilidad de quiénes, de la empresa privada, ya sea desde lo formal o desde lo no formal, desde la educación técnica o desde la formación entre comillas profesional, así se llamaba, interesante, ¿verdad? Pero así estaba deferida. Y finalmente, y con esto me despido, queridos colegas, para esta sesión. Entonces, ¿qué es la educación productiva? Es la articulación de los procesos educativos con los productivos. Es planteada desde la perspectiva metodológica. El método aprender produciendo asumido significa que los procesos de formación se realizan paralelamente con el proceso productivo, con insumos, procesos y productos reales. Lo que ustedes hacen en los institutos, lo que el colega, por ejemplo, que nos participó, que es de turismo, lo hace en referencia al lugar. Vamos a debatir en otro momento, o mejor dicho, desarrollar en otro momento de mejor forma eso. Y acá la imagen lo dice todo. ¿Qué estamos viendo? Esto es de un instituto en Potosí. ¿Ya? Están produciendo tejido. Están con sus máquinas de tejer. Que hay lana, mujeres que están haciendo, y ustedes dirán, ¿a qué se refiere esto? ¿Dónde están? En un aula. Acá está la pizarrita. Es como si fuera un taller de costura o de tejido, pero en formación técnica. Esa es la diferencia. Estamos solamente introducción, les estoy haciendo antojar como hacen los técnicos superiores en gastronomía. Te están dando la receta, te hacen probar un poquito para que te gustes, pero que no aprendas a cocinar, sino que como ellos son los cocineros, les compres en sus restaurantes. Un poco así. Me gusta esta frase. Como yo soy comunista, me gusta mucho lo de Friedrich Engels, que dice: el trabajo es la condición básica fundamental de toda la vida humana, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Solo así podemos entender la educación productiva. Pero además de las imágenes que tenemos a continuación, es un proceso social de la producción uniendo la teoría con la práctica. Ya no es de aula, la vamos a ver más adelante en la subsiguiente sesión. Es un proceso de articulación con vocaciones y cadenas productivas. Si el instituto no está articulado a los procesos productivos, si el colega de turismo no está articulado a los actores de la región para hacer turismo, no puede ser productivo. Pero además, este tipo de educación promueve el desarrollo sostenible y ecológico, lo que decía el colega. ¿Lo estamos haciendo? Ese es otro debate, no lo vamos a ver ahora. Vincula la producción de la vida material y espiritual con la comunidad y la sociedad. Es decir, si en mi comunidad no puedo tocar este río, porque es de todos, entonces no lo puedo privatizar. Y tengo que respetar esas formas de hacer. Si en esta comunidad no puede pasar una red eléctrica porque es de dominio local, por así decirlo, o comunitario, tengo que buscar otras alternativas. Y si las creencias de acá dicen que es mejor producir leche de oveja, me estoy inventando, ¿sí? Estoy contribuyendo de manera productiva. Entonces, es un proceso de enseñanza-aprendizaje o de formación profesional, desarrollando saberes y conocimientos teóricos para la producción.
no para la industria, no para el comercio, para la producción de la vida material y espiritual, para articularnos a las cadenas productivas, haciendo teoría y práctica, viviendo en comunidad. Por consiguiente, teoría, práctica, producción. Esa es la diferencia con lo que hemos hablado. Por tanto, la educación técnica productiva busca una educación o una formación profesional, en nuestro caso, que responda y parta de la realidad. Es cognitiva, de capacidades y destrezas, articulando las áreas de formación con los sectores y procesos productivos desde lo local a lo nacional. Perdón, ahí nos hemos comido una S. Y finalmente, lo productivo se debe entender, comprender desde un enfoque pedagógico. Es aprender haciendo, hacer cosas y desde el hacer empezar a educarse. Mucho énfasis en esto. Lo productivo debe comprenderse desde un enfoque pedagógico, lo que no quiere decir que sea sinónimo de comercial. La reflexión. Los institutos técnicos, para los que están en ese ámbito, no es una fábrica, no es un taller de producción, no es una granja. Cuando nos hablan, y es así el tema de debate, de discusión durante los últimos años entre la parte técnica y directiva del Ministerio de Educación, ¿sí? Cuando dicen la autosostenibilidad, tienen que tener sus propios recursos, olvidamos que nosotros estamos somos instituciones educativas, y lo productivo se entiende como un enfoque pedagógico para aprender a hacer haciendo esto y lo anterior que hemos visto, y no podemos reducir a hacer talleres o a hacer entidades que se dedican solamente a generar recursos. Lo productivo en educación técnica no debe entenderse como sinónimo de actividad comercial relacionada con el mercado. Hemos abierto un debate en la otra versión del diplomado muy interesante sobre este tema, y ojalá lo podamos hacer la próxima semana. ¿Qué es la autosostenibilidad y por qué los institutos no deberían ser fábricas? Recuerdo cuando inauguramos uno de los tecnológicos del Alto el año pasado, el presidente Arce nos decía que por las características, y fue así taxativo, aquí se debe producir jabón líquido, debe producirse pañales, porque compramos mucho. Y yo le dije, hermano presidente, compañero presidente, con todo respeto, lo que aquí podemos hacer es formar profesionales que contribuyan a mejorar la producción de jabón o de pañales, porque aquí la carrera de química industrial debe desarrollar esas capacidades, pero el instituto no puede convertirse en fábrica de jabones, porque perdemos la perspectiva. ¿Qué nos vamos a dedicar a enseñar o a vender? Esas son las contradicciones del modelo, ¿no? Pensar en que los institutos con el autosostenimiento tienen que dedicarse a vender es pensar en términos neoliberales. Primera contradicción que teníamos con nuestro actual ministro cuando era mi director y era mi jefe. ¿Sí? Es neoliberal, él decía, pero a eso nos tenemos que dedicar. El modelo está así, el proceso de cambio es integral, tiene de todo un poco. Y eso se refleja en cómo hacemos política educativa.